Bueno, hola, buenas tardes. Veo bastantes personas nuevas y los que estaban pues no se han unido aún, ¿no? Los que ya estaban en el grupo. Así que nada, bienvenidos. Para los que no sepan de qué se trata, pues esta vaina es un grupo que siempre lo hacíamos, un año pues lo dejamos de hacer, pero lo que se hacía antes era, hacíamos un grupo con personas que no tenían las condiciones económicas para pagar un preuniversitario o pre-IFEX, y entre algunos compañeros digamos, nos juntamos para enseñarles, darles una preparación gratis o con eh, aportes voluntarios. Entonces lo dejamos un poco olvidado porque un tiempo digamos que decayó. Ahora decidí empezarlo de nuevo, pidiendo simplemente aportes voluntarios. Pues quien no tenga no pasa nada, puede quedarse en la clase. Y la idea es compartir un poco del conocimiento, ¿verdad? Y que ustedes también pues aprovechen mucho este curso para que en su prueba saber les vaya muy bien. Ya hemos tenido 2 clases, están subidas en YouTube. Les voy a enviar el link para que aquellos que entran ahora pues puedan ponerse al día y sepan más o menos qué hemos visto. Empezamos con ciencias naturales. Entonces, para que aprovechen aquellos que entran hoy, voy a hacer una recapitulación así muy breve de qué es lo que hemos mirado. Y con eso nos damos cuenta pues cuál es la idea, ¿no? Empezamos con ciencias naturales. Ciencias naturales en la prueba saber abarca química, física, biología y ciencia, tecnología y sociedad, ¿ya? Después de esto continuaremos con matemáticas, ¿ya? Y si hay aportes y demás, se puede continuar con lectura crítica y competencias ciudadanas. Dentro de ciencias naturales estamos en la parte de química, empezamos con química. Luego seguiremos con física, por último biología y al final haremos preguntas de ciencia, tecnología y sociedad, que son temáticas transversales a todas las áreas. Entonces, para que nos hagamos una idea, vamos como desde cero para hacerles una idea muy breve. Todo esto es lo que hemos mirado, así que bueno, sí, muy breve. Voy a regresarme aquí, para que todos tengan idea de qué fue lo que dijimos. Por aquí hay personas pues que ya estuvieron desde la primera clase. Vamos a hacerlo muy breve, así que no se aburran pues los que ya estuvieron. No sé, a ver, miremos, Juan José estuvo desde la primera clase, ¿no? Si no estoy equivocado. Bueno, no recuerdo quién más, no veo por aquí. Entonces, bueno, nada, mi nombre es Oscar Erazo, yo soy químico realmente. Por eso empezamos con química. Mm, y la idea de esto es que ustedes puedan preguntar absolutamente todo. O sea, si algo realmente no lo entienden, no me hago entender, no pasa nada. Ustedes dicen, no, no me quedó claro, no sé por qué, no entiendo. Me lo explicaron de otra manera. Si alguien quiere aportar algo extra, pues con muchísimo gusto, aquí lo hace, listo. Pueden abrir su micrófono cuando quieran. No es necesario que seamos pues todo callados y demás, sino que también sea una clase dinámica. Como les contaba a sus compañeros, esta vaina de las clases cátedra donde el profesor dice todo y el estudiante solo escucha, pues está mandado a recoger, ¿no? La idea es que ojalá el estudiante participe porque de esa manera hay un mejor aprendizaje. ¿Listo? Entonces voy a recapitular muy brevemente qué fue lo que dijimos. Para que usted haga su examen, ¿sí? La prueba saber, una cosa es saber y otra cosa muy diferente es saber hacer un examen. ¿Cómo así? Entonces yo lo que les decía es que saber se refiere a que usted sepa específicamente, qué sé yo, física, sepa cinemática, sepa las leyes de Newton, sepa los conceptos de física o en química, sepa estequiometría, sepa en fin, lo que sea, ¿verdad? Pero sepa usted el concepto técnico que le debieron haber enseñado en el colegio. Pero otra muy diferente es saber hacer un examen, ¿ya? Saber un examen se refiere a qué tanto usted conoce el examen al cual se va a enfrentar. Y en la prueba saber, suena triste, por eso esa vaina algún día va a desaparecer, ¿no? Ya les he mencionado eso como 4 veces, la prueba saber tiene que desaparecer en algún momento. Es que es más importante en la prueba saber hacer un examen que saber. Es decir, es más importante que usted aprenda cómo hacer ese examen específico para obtener un buen puntaje que saber necesariamente. ¿Sí? O sea, usted necesita saber, pero no necesita ser el mejor en física, el mejor en química, el mejor en matemáticas. No.
usted necesita tener los conceptos muy básicos y que esos conceptos bien aplicados y que sepa leer bien, pues le van a llevar a saber hacer un examen. ¿Cómo así? Entonces yo les daba un ejemplo que en algún momento yo tuve que presentar una prueba internacional de inglés, ¿no? Y les ponía que es como similar, ¿no? Entonces en esa prueba me acuerdo que para poder irme a hacer mi test a otro lado tenía que presentar esa prueba y en esa prueba lo mínimo que podía yo sacar era 80. Entonces les contaba a sus compañeros que yo estudié muchísimo inglés todos los días, eso miraba videos, estudiaba muchísimo. Y cuando me presenté a la prueba, saqué exactico lo que necesitaba para pasar. O sea, como quien dice, pasé raspando. Cuando ya estuve allá, sí, haciendo mi tesis, me encontré con gente pues de la China, de India, de diferentes lugares. Y cuando yo hablaba, sobre todo con los chinos, pues ellos no hablaban nada de inglés. Y yo sentía que mi inglés, aunque no era muy bueno, era mucho mejor que el de ellos, ¿no? Entonces, y cuando hablaba con los nativos, pues me decían, no, yo a ti te entiendo mucho mejor. Y hablaba mucho más con ellos que los chinos y demás, ¿no? Y un día, hablando con los chinos e indios y demás, me decían, del examen, decían, ¿cuánto sacaste? Yo saqué 105, me contaba un compañero. El otro, 100. El otro, 95. Y para mí era increíble porque ellos realmente no sabían inglés, ¿ya? Pero sabían cómo hacer el examen. Entonces allí me di cuenta un poquito de que no es tan importante el saber. Si es el saber porque la vida real te enfrenta con el saber, ¿no? Pero en ese caso, para ese examen, aparte del saber, lo más importante era saber hacer el examen. Es decir, prepararme en ese examen. Y eso pasa en la prueba saber. Que usted tiene que saber cómo hacer ese examen. Es decir, para eso, entonces, bueno, ya que di esa... Para eso usted tiene que de alguna manera identificar, así sea muy por encimita, qué es una competencia y qué es un componente. Las competencias, en este caso en ciencias naturales, que evalúa la prueba saber, pues son indagación, por aquí está, después puede leerlo con calma, yo les puedo enviar esto, explicación de fenómenos y uso comprensivo del conocimiento científico. Entonces, cuando usted lee una pregunta y usted ya ha entendido a qué se refiere cada competencia, usted de alguna manera puede inferir o puede saber qué es lo que la prueba quiere que usted responda. Usted puede decir, ah, bueno, en este caso la prueba quiere que yo infiera algo a partir de ese texto. En este caso la prueba quiere que yo sepa analizar datos. En este caso la prueba quiere que yo saque algo literal del texto. Para eso sirve, darme cuenta que es una competencia. Y los componentes, como les decía, mucha gente y en el colegio muchos profesores están desactualizados y ni siquiera saben que este pedacito les evalúan, ¿no? En el colegio no te enseñan sobre ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? Realmente los componentes que entran en la prueba de ciencias naturales son componente químico, es como los temas que debería haber visto en algún momento en el colegio, ¿no? Entonces cambios químicos, el átomo, tipos de enlaces, etc. Componente biológico, físico y ciencia, tecnología y sociedad, que son componentes transversales a todas las áreas. Ya, eso es lo que debería saber, o sea, lo que debieron haberme enseñado, pero pues ya sabemos que la educación, ¿no?, en Colombia es malísima y que a veces salen profesores peores y que, bueno, eso depende de muchísimas cosas y que a veces como estudiantes pues tampoco nos gusta sentarnos con un libro o aprender, entonces nos da pereza, entonces pues también depende de muchas cosas, ¿no? Pero eso es lo que evalúa realmente la prueba de ciencias naturales. Ahora, aquí les puse esta tabla, les comentaba a sus compañeros, para algo bien importante. Miren esta competencia de indagar o indagación. Miren que la suma de todo da 40, mientras que las otras da 30. Significa que de alguna manera si yo todas las preguntas que tienen que ver con esta competencia pues las saco bien, el puntaje al final de ciencias naturales en este caso pues será más alto. Porque el porcentaje, lo que suman, es mayor, ¿verdad? Si nos damos cuenta. Estas dos competencias son 9, 9 y 3 al final. 9, 9, 9 y 3, mientras que la indagación vale más. O sea, es más importante. Cuando usted le hacen un examen en el colegio, le dicen este examen vale el 50% de la nota. Y todo lo demás, trabajos y todo lo demás vale el otro 50%. Usted sabe que el examen vale mucho, o sea que el examen es bien importante. Es más, el examen le puede hacer pasar la materia, ¿ya? Eso es lo que le están diciendo aquí, ¿no? Para eso puse la tabla, para que nos demos cuenta que algunas competencias pues tienen más peso que otras, ¿ya? Bueno, ¿todo está claro hasta ahí? ¿Estoy hablando mucho? ¿O alguna pregunta? ¿Todo bien? Solo es una introducción para que sepan de qué se trata, ¿no? ¿Todo bien? Sí. Listo, perfecto. Vale, entonces,
Entonces, empezamos con química, como les decía, ¿no? De manera muy breve explicamos qué era la química, les di este ejemplo, les dije el sodio es peligroso, puede explotar si lo coloco con agua, y si coloco un ácido con agua y sodio, esa vaina es una bomba brutal, así que no la hagan en casa. Conclusión, el sodio es peligroso. ¿Quién me dijo eso? La química. ¿Quién me dijo que este metal que está aquí es sodio? Pues la química, ¿ya? Después dije, les puse este ejemplo, el cloro, les dije que este cloro es este gas verdoso que se mira aquí, pues es un gas mortal, ¿no? Así que no es que, no, qué chévere, voy a inhalar cloro. No, pailas, mueren en el instante y no hay manera de salvarlos. No hay forma de salvarlos si inhalan este gas, por ejemplo. Es extremadamente venenoso. ¿Quién me dijo que este gas verdoso es cloro? Pues me lo dijo la química. O sea que la química me dijo la composición de estas dos cosas. Pero también la química me dice algo bien interesante, y es esto. Me dice que si yo hago reaccionar sodio con cloro, pues voy a formar esto, que es cloruro de sodio, que es la sal común, ¿no? La que comemos pues en el desayuno, en el huevito, en el arroz, en la papa, etc. O sea que la química también me dice no solo de qué están hechas las cosas, sino también cómo eso lo puedo yo transformar. Y eso es en últimas la química, no es ese concepto aburrido que les enseñaron en el colegio, no, la química realmente es muy emocionante. Y es esto, ¿ya? Y pues esto es indispensable para vivir, ¿no? Y se formó a partir de dos cosas peligrosas. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo explica? Pues lo explica la química. Ahora ya sabemos qué es la química, si no teníamos ni idea qué era la química. Bueno, a ver, sigo admitiendo, están llegando más. Bueno, hablamos de sustancias, de mezclas, y acá me voy a pasar a esta de acá, para que sea más breve. ¿Listo? Que es esta. Estamos haciendo, si voy muy rápido, igual no se preocupen, porque la idea es de manera general mostrarles qué hemos visto, ¿ya? Para los que entran hoy, que veo que hay muchísimos nuevos. Entonces, por eso estoy haciendo esta recapitulación un poquito rápido. Las clases son más lento, ¿listo? Igual los videos están, al terminar la clase les voy a enviar los videos de la clase 1, de la clase 2 y pues de la clase de hoy, ¿vale? Igual si hay alguna pregunta, ya saben, pueden abrir su micrófono y hablar, no pasa nada. Ahora, bueno, aquí está, ¿no? Entonces, cuando el profesor les dice a ustedes, ¿no? En el colegio, bueno, el átomo de sodio y el elemento sodio, ¿es lo mismo o es diferente? ¿Quién me dice? ¿Qué piensan? ¿No, nadie? ¿No recuerdan? Diferente, ¿por qué diferente? El átomo es una parte, ¿a qué se refiere con que sea una parte? Es una parte de lo que lo conforma. ¿Qué cosa conforma qué? A ver, cuéntanos. Helen era, ¿verdad? Conforma, o sea, el átomo es una parte de la que conforma al elemento. Sí es eso. Entonces resulta, pero aquí hay algo más que decir, ¿vale? Hay algo más, y es lo siguiente. Cuando yo cojo muchísimos átomos, ¿cuántos son muchísimos? Millones de millones. ¿Cuántos son millones de millones? Al menos este número. Si yo cojo 6,023 por 10 a la 23 átomos de cualquier cosa, por ejemplo sodio, tiene que ser el mismo átomo. O sea, si yo digo átomos de sodio, todos tienen que ser sodio. ¿Cuántos? Este número, que es muy conocido por ustedes, ¿no? Se aburrieron de hacer ejercicios de eso en el colegio. Eso se llama el número de Avogadro. Entonces, si yo cojo muchísimos átomos de sodio, yo lo que tengo es el elemento sodio, ¿ya? O sea, el elemento es la unión de muchísimos átomos iguales. Eso es, ¿listo? Eso es la definición muy simple. Ahora, ¿qué pasará si yo cojo átomos, pero los átomos que cojo no son iguales, sino que son átomos diferentes y no son millones de millones? O sea, no hay un número de Avogadro por ahí. Entonces, cuando yo cojo esos átomos y son diferentes, lo que yo estoy formando son moléculas. Por ejemplo, les decía muy brevemente. A ver, un segundo. No quiere dar esta vuelta. Les decía, ¿qué pasa con el agua? ¿No? El H2O. Bueno, rayar con mouse es súper difícil, así que si queda feo, me disculpan. Bueno, allí. H2O. Pues aquí hay 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Cuántos átomos hay en una molécula de agua? Pues solo hay 3, ¿no? Pero los átomos son diferentes. Estos átomos diferentes unidos mediante algo que le llamamos enlace químico, pues se llama una molécula o se denomina molécula. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando yo cojo muchísimas moléculas? Es decir, cojo 6,023 por 10 a la 23 moléculas de agua.
yo lo que voy a tener es el compuesto agua. O sea que cuando yo me tomo el vaso de agua, yo no estoy tomando una molécula de agua o dos moléculas de agua. Estoy tomando millones de millones de millones de moléculas de agua. O sea que estoy tomando el compuesto agua. ¿Me hago entender? Esa es la manera como unos viejitos decidieron definirlo, ¿sí? Se sentaron por ahí en una mesa, yo quiero que sea así, punto. Y lo definieron por fines prácticos, ¿ya? Esa es digamos, la definición. Ahora, ya sabemos que es elemento, ya sabemos que es compuesto. ¿Qué pasa si yo, pues valga la redundancia, mezclo cualquiera de estos dos? Es decir, mezclo varios elementos, mezclo varios compuestos o mezclo elementos y compuestos. Pues voy a tener lo que conocemos como una mezcla. Y dentro de las mezclas, así muy brevemente, hay dos tipos, ¿no? Hay una homogénea y hay una heterogénea. Homogénea significa que miro una sola cosa, ¿sí? Las soluciones, por ejemplo, las soluciones, ¿sí? Las soluciones son mezclas homogéneas. Si yo tengo un poco de azúcar, ¿no? Y lo agrego a un vaso de agua y todo el azúcar se disuelve, yo no sé en dónde quedó el azúcar. Como yo no sé en dónde quedó el azúcar, pues eso es una mezcla homogénea, ¿no? Cuando ustedes les digan, no tomen, que el trago no es una solución, se equivocan. El trago sí es una solución, ¿verdad? Química, no a tus problemas, pero sí química, ¿no? Porque pues ahí está alcohol y está agua y tú no sabes dónde está el alcohol y dónde está el agua, ¿no? Todo se mira una sola cosa. O sea que es una mezcla homogénea, una solución. Mezcla heterogénea, ahora será aquellos en donde se diferencie, tipo agua y aceite, o agua y arena. Yo puedo saber en dónde está el agua y en dónde está el aceite. Yo puedo saber en dónde está el agua y en dónde está la arena, ¿verdad? Porque no se disuelven entre ellos. ¿Me hago entender o no? ¿Todo bien? ¿Hasta ahora o muy rapidísimo? Vale, ya con la solución, con el trago, les queda fácil, ¿no? ¿Se acuerdan ahora que los licores sí son una solución, ¿no? En química, pero. Listo. Acá. Entonces hicimos algunos ejemplos, los vamos a saltar porque los pueden ver luego en la grabación y cómo les explicamos cada uno. Este es como un resumen, miramos los estados de la materia. Y aquí digamos que puedo hablar un poquito de los estados. ¿Qué dijimos de los estados de la materia? Pues ya saben que en estado sólido, bueno, en realidad les mencionaba yo a sus compañeros que no solo son tres, ¿no? Son muchos más, ¿sí? Hay uno muy conocido más adelante que se llama plasma, pero en realidad hay más de 4. O sea, algunos profes piensan que es plasma y se acabó. No, hay más. Hay uno que se llama condensado de Rydberg, condensado de Bose-Einstein. Hay otro que se llama átomo de Rydberg. Hay varios estados, pero eso no les van a preguntar en la prueba a saber y en el colegio a veces ni los miran. Se los menciono así por si a alguien aquí le interesa mucho la ciencia y quiere saber los nombres y por ahí va y los busca, ¿no? Pero ¿a qué se refieren estos tres estados? Porque no tienen la misma importancia que los otros. Muy buena pregunta, porque esos estados, digamos que se dan en condiciones muy específicas y condiciones que no tenemos necesariamente naturales en la Tierra. O sea, no son comunes para nosotros mirar algo en un condensado de Bose-Einstein, por ejemplo, ¿sí? Porque las partículas son diferentes, no es la misma partícula que conocemos, porque hay condiciones muy específicas para que se dé ese estado. ¿Me hago entender? ¿Uno mismo también puede generar otro tipo de estado haciendo mezclas? No, haciendo mezclas nomás no, o sea, cambiando. Cuando me refiero a las condiciones, me refiero, por ejemplo, a condiciones de presión, temperatura, ¿sí? De volumen. Entonces, si yo, por ejemplo, aumento presiones altísimas, muy, muy altas, cambio de partículas. Nosotros manejamos, digamos, átomos, que los átomos tienen, pues, electrones, ¿no? Protones, neutrones. Y cambio ese tipo de partículas a otras que no sean esos que están ahí, ¿sí? Entonces allí yo puedo generar estados rarísimos que jamás los imaginé. Pero eso se hace en laboratorios pues así bien avanzados, ¿no? Digamos en la vida real otros estados como tal, no. Puedes generar equilibrio entre estados. Por ejemplo, un equilibrio entre líquido y gas, como lo sería la neblina, ¿no? La neblina es un equilibrio casi entre líquido y gas, ¿no? Por eso hay neblina, ¿no? Y cuando uno pasa se moja la cara, ¿no? No sé si me hago entender. Equilibrios entre estados, sí, pero no es un nuevo estado, sino que a eso se le llama un equilibrio entre estados. Equilibrio entre líquido y sólido también se podría generar, pero son equilibrios, no son nuevos estados. ¿Me hago entender? Sí, eso es muy interesante, la verdad, esas cosas son así bien interesantes. Entonces, digamos, ¿qué fue lo que dije aquí de manera general?
Lo que dije fue, cuando estamos en estado sólido, ¿sí? El estado sólido lo que ocurre es que la energía cinética, si recuerdan física, la energía cinética se refiere a cuando algo se mueve. ¿Cómo yo sé que un cuerpo tiene energía cinética? Y no que a uno le ponen el ejemplo, no, que este cuerpo sí tiene energía cinética, que este no, y en física todos se confunden y no saben qué significa, y es muy fácil. Pues si un cuerpo lleva velocidad, o sea, si se mueve, pues tiene energía cinética, ¿sí o no? Entonces aquí la energía cinética en el sólido es muy baja porque casi no se pueden mover porque están muy juntos. Eso es lo que hace que molecularmente llamemos a esto estado sólido, ¿ya? En líquido, la energía cinética aumenta un poquito. Por esa razón, las partículas que hacen parte del líquido, pues los átomos o moléculas que hay aquí, se mueven un poquito más, ¿verdad? Comparadas con el sólido. O sea que la energía cinética es mayor en el líquido. Y cuando la energía cinética pues es mucho mayor, se mueven muchísimo más. ¿Qué ocurre? Tenemos el estado gaseoso. Ya, y ese es el resumen muy simple de lo que deberían saber de sólido, líquido y gas. ¿Verdad? ¿Claro hasta ahí? ¿O no? ¿Sí? ¿Todo bien? Listo. Perfecto. Listo. Ahora, miren. De esta manera terminamos la clase. Esa fue nuestra primera clase. O sea que ahorita, en estos minutos, hicimos nuestra primera clase. Digamos que ya recapitulamos la primera clase. De esta manera terminamos con esta frase que encontré alguna vez en este libro, Betty Smith, A Three Grounds in Brooklyn. Y con esta frase también empezamos la nueva clase, que fue para hablar sobre esto. Entonces vamos a centrarnos en esto, en átomos, ¿sí? Y ahí empezamos a hablar un poquito de los átomos y la tabla periódica. Entonces hablamos sobre los modelos atómicos. Les recomiendo que miren el video. Allí pueden ponerse al tanto de qué fue lo que dijimos, ¿ya? Pero de manera general ahora nos sirve saber que el átomo, ¿sí? No sé si quiera decir algo, ¿Sara? ¿Era? Sí. No, creo que no. Creo que se la activó por error. Bueno, entonces, ¿qué nos sirve? No, se me activó el micrófono, perdón. Ah, bueno, vale, no hay problema. Entonces, ¿qué nos sirve saber aquí, no? Para la prueba saber. Ah, bueno, una cosa aquí bien importante, ¿no? Digamos, el tema, yo intento dar como una idea del tema, pero muy por encima para que ustedes puedan con esa idea del tema responder las preguntas. Porque si me hice entender en la primera diapositiva, hay una diferencia bien grande entre saber y saber hacer un examen, ¿ya? Saber es esto que les estoy enseñando, un concepto muy básico, ¿ya? Y después nos vamos a centrar en saber hacer el examen, es decir, en entender la pregunta, y aunque no tenga yo todos los conceptos en química, física, biología, etc., yo sea capaz de resolver esa pregunta, ¿ya? Porque eso es lo que yo creo que funciona, o sea, para mí funciona las cosas así, ¿sí? Y lo he comprobado, entonces, por eso los temas, digamos, que se dan son bien rápidos, así, flash, ¿no? Eso es lo que tiene que saber, ya recordó, vamos a la pregunta. Y enfoquémonos ahora sí en la pregunta. Igual, sin importar eso, ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran durante la explicación del tema para que pues les quede muchísimo más claro, ¿vale? Entonces, átomos y tabla periódica. ¿Qué debemos saber? Bueno, que el átomo, ¿verdad?, está formado por un núcleo, es un núcleo extremadamente condensado en donde está toda la masa del átomo. O sea, si yo digo el átomo de sodio tiene una masa de tanto, ¿sí? El carbono de tanto. ¿A qué se debe esa masa? Esa masa de los átomos se debe a la suma de lo que hay en el núcleo. ¿Y qué hay en el núcleo? En el núcleo hay protones y neutrones, ¿sí? Y también tenemos que saber que alrededor del núcleo giran los electrones, ¿ya? Los electrones. Además, tenemos que saber que lo que está en el núcleo y lo que gira alrededor del núcleo tiene carga. Los electrones pues son negativos, los protones positivos y los neutrones pues son neutros, no tienen carga. Ahora, definimos número másico, o sea, la masa de los átomos, que ya sabemos lo que es lo que está en el núcleo. ¿Y qué hay en el núcleo? En el núcleo hay protones y neutrones, o sea que A es igual a P más N. Pero P es lo mismo que Z. Z es el número atómico y se lo define acá. ¿Y por qué definimos Z como el número atómico? Porque es como yo identifico un átomo. ¿Cómo así? Por ejemplo, si les dicen, ¿por qué este átomo es carbono y no cloro? ¿Por qué este átomo es cobalto y no silicio? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no, este átomo es este átomo y no es otra cosa? ¿Ya? ¿Por qué Helen es Helen y no es Manuel? ¿Por qué Juliet? Etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese número
atómico es un número específico para cada átomo. Por eso coloqué ahí que es como la cédula de los elementos, ¿ya? Entonces Manuel va a tener una identificación que no puede tener Helen. Porque pues no puede, ¿no? Si lo hacemos así en Colombia, pues no podría Manuel y Helen tener lo mismo. Es lo mismo acá. El carbono va a tener el valor exacto del número de protones y el cobalto va a tener otro y el cloro va a tener otro. Por esa razón es que uno define el número de protones como el número atómico, porque es como la cédula de los elementos. ¿Me hago entender o no lo que dije? Bueno, creo que sí. Listo. Definimos isótopos y con Manuel hablamos de esto aquí, bien interesante, ¿no? Que con este carbono 14 era que hacían una vaina que se llama datación. El nombre correcto es datación radiométrica. Y esa vaina es que cogen un fósil muy antiguo y se dan una idea de cuántos años tiene. Por esa razón, es más, con la datación fue que en algún momento se supo que la Tierra tenía muchísimos más años de lo que se pensaba, ¿no? Entonces la iglesia, digamos la religión, decía, no, es que de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a toda la genealogía, todo lo que está en el Génesis y demás, la Tierra, el ser humano debería tener tantos años, ¿no? Y por esa razón, digamos, desacreditaban la evolución, ¿no? Llegó alguien más adelante, descubrió esta propiedad química de los isótopos que se llama decaimiento, hizo datación radiométrica y se dio cuenta que la Tierra tiene muchísimos más años de lo que se pensaba, ¿no? Entonces, pues como ya estaba comprobado científicamente, se dieron cuenta que en esos millones de años que ahora tiene la Tierra, pues sí es capaz de que haya una evolución, ¿no? O sea, de que sí podemos ser producto de la evolución con este indicio. Y ya todo lo que viene ahí en adelante, que es biología, pues nos explicó cómo fue que evolucionamos, ¿no? Entonces, digamos, estas cositas parecen así un poco aburridas, pero tienen una importancia tremenda, ¿no? En el mundo real, en el mundo moderno. Bueno, hablamos de las cargas, que qué pasa cuando gano o pierdo electrones, ¿no? Entonces dijimos que si gano electrones me convierto en un anión y que si pierdo electrones me convierto en un catión, ¿ya? Eso es lo que ocurre con el átomo. ¿Listo? Igual la clase está para que lo miren. Bueno, y aquí ya con esto, que es de manera general, sí ya podemos pasar aquí, que es la pregunta ya de la clase de hoy. Entonces, los estudiantes que estamos desde el inicio ya pueden de aquí prestar muchísima atención. ¿Listo? Fue demasiado rápido. Igual creo que algo se les quedó. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Sí? ¿O no? Sí. Listo, perfecto. Igual fue como un recorderis, ¿no? También le sirve pues a Juan José que respondió ahorita. Él estuvo desde la primera clase. Igual le sirve, ¿no? Para recordar qué fue lo que dijimos. Bueno, entonces de aquí, sí, por favor, ya es clase nueva, toda la atención posible. Me gustaría saber, antes de seguir con la clase, ya que hay bastantes nuevos, así aunque sea breve, que me cuenten de dónde son, de qué colegio, de dónde vienen, cómo se enteraron de acá. Bueno, eso, así, aunque sea en el chat, muy brevemente. Si quieren en el chat y pues otro día ya hablamos mejor por micrófono, para no perder tiempo de clase, ¿vale? Como para hacerme una idea. Entonces, por favor, empiecen antes de continuar con la nueva clase. Empiece, compañera Guancha. Ya que habló Helen, si quieres, dale, empieza por el chat. Ah, bueno, David López dice Sampués Sucre. Muy bien. Bueno, ¿y el resto? De Barranquilla. Río Sucio, Chocó. De Bogotá. De Kennedy. Bucaramanga, súper bien. De Ospina, genial. Yo conozco Ospina de Ipiales, de Bogotá. Por ahí también hay. De Usme. Ipiales, Colegio Politécnico, Barranquilla.
Ah, muy bien, Keren, por un grupo de Filat. Sí, 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 mire, creo que es en Facebook, ¿no? Creo que lo publiqué allí. De Ospina. De Pasto. De Ipiales. ¿Listo? ¿Están todos? Veo que todavía no están todos, ¿no? Sí, a Manuel ya lo conozco. No hay problema. Bueno, creo que ya no faltan, pero no se animaron a contarnos de dónde. Bueno, nada, entonces bienvenidos. La idea, chicos, es que por favor lo compartan, ¿vale? Con sus compañeros del colegio, en fin. Y pues podamos hacer un grupo grande como era antes, ¿no? Entonces empiezan a compartirlo. Las clases son lunes, miércoles y ¿qué? Sábados, ¿no? Igual dependiendo de cuántas personas haya, de si hay aportes y demás, podemos hacerla otros días también y pues reforzar mucho más. O empezar en otro horario con otra área, ¿no? Tipo matemáticas o bueno, en fin. Y eso, entonces continuemos, ¿no? Vamos a hacer esta pregunta, todos, vamos a leerla y vamos a saber varias formas que se me ocurren de cómo resolverla sin necesidad de saber pues química así súper avanzado. No, lo básico. Entonces miremos acá. En un compuesto, cada átomo comparte un número determinado de electrones según su estado de oxidación. Miren un nuevo término, estado de oxidación. Que no importa si yo no lo sé, ¿no? Pero sería genial que yo lo sepa. ¿Saben qué es el estado de oxidación? ¿O ni idea? ¿Alguien recuerda? Creo que son los electrones que se están en el último nivel, creo. Sí, ¿no? Tiene que ver con eso, pero no, esos son los electrones de valencia. Los que Vale. utilizan. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Otra idea? ¿No? ¿No recuerdan? Si no recuerdan, no hay problema. Solo díganme, no recuerdo. Ya, yo sé que no tengo que esperar más. ¿No? ¿Nadie? Bueno, creo que no. Para que lo hagamos fácil. Antes, hagamos un ejemplo de otra cosa que nada que ver, pero lo relacionamos al final. Antes, cuando se iban a casar, ¿verdad? Hace muchos años aquí en Colombia, entonces los matrimonios eran arreglados, ¿no? Y a la hora de casarse, el esposo llevaba el dote a la familia de la esposa. ¿Qué significaba? Vea, yo tengo tantos caballos, tantas vacas, tantos terrenos, yo le doy esto por la mano de su hija. Era más o menos así. Era tan arcaico que vendían a la hija, ¿no? Era más o menos así, ¿no? Entonces, acá es lo mismo. Entonces llega un átomo y le dice, bueno, yo para unirme contigo, le dice el otro átomo, te puedo dar 2 electrones. ¿Listo? Eso, Magali, tiene que ver con eso. Entonces le dice, yo para unirme contigo, le dice el átomo de sodio, por ejemplo, yo puedo perder un electrón, le dice al átomo de cloro. Y el cloro le dice, ah, excelente, porque yo para unirme tengo que recibir un electrón. Entonces, el estado de oxidación lo que te dice es cómo un átomo se une a otro, ganando o perdiendo electrones, y cuántos. Por ejemplo, el estado de oxidación del calcio es +2. ¿Qué significa eso? Que el calcio se une a otros átomos perdiendo 2 electrones. ¿Ya? Que el cloro es -1, -1. Entonces uno dice, ah, bueno, ya entiendo, que el cloro se une a otros átomos ganando un electrón. Ya recuerden, negativos significa ganar, positivos en este caso significa perder electrones. ¿Clarísimo? ¿Me hice entender o no? ¿Sí? Perfecto, listo. Entonces, si, continuemos, ¿no? Según su estado de oxidación, el cual se determina según su configuración electrónica. Por ejemplo, este óxido de silicio es un compuesto neutro. ¿Qué significa un compuesto neutro? También recordemos, no es necesario que lo sepamos, pero estamos recordando porque nos puede servir extra, ¿no? Neutro significa que la suma de las cargas tienen que ser igual a 0. O sea, si yo cojo todos los átomos de aquí, o sea, el silicio y el oxígeno, cuando yo sumo las cargas, la suma de las cargas tiene que ser igual a
0. ¿Listo? Eso significa un compuesto neutro. Entonces, es un compuesto neutro conformado por silicio y oxígeno, cuya configuración electrónica se muestra en la tabla. Y ya sabemos que es una configuración electrónica por la última clase, ¿no? Ahora, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el estado de oxidación del silicio y del oxígeno en este compuesto? ¿Cuál es el estado de oxidación del silicio y del oxígeno en este compuesto? Bueno, ¿cuál consideran que es la respuesta? ¿Y por qué? A ver, 2 minutos para que lo piensen y respondan. Bueno, ahí veo diferencias, ¿no? Por ahí alguien dice B, otros C, hay más Bs, C. Bueno, eso es bueno cuando hay diferencias, porque significa que algo aquí no se entiende muy bien, ¿verdad? Entonces, vamos a intentar dar como pistas para ver qué podemos hacer con este tipo de ejercicio, ¿no? Primero, otra vez, hay tablas. ¿Qué les había dicho yo de las tablas? Pues que si hay tablas, tengo que mirar qué información me dan y qué información puede ser relevante de la tabla, ¿no? Me dan los átomos y la configuración electrónica de cada átomo. Entonces, retomemos de nuevo eso del estado de oxidación, ¿no? ¿Por qué era importante? Porque te dice cómo un átomo se va a unir con otro, ¿no? Por ejemplo, cómo el silicio se va a unir con el oxígeno. ¿Pero por qué es importante? Porque yo tengo que saber que al unirse con otro va a ganar o va a perder electrones. ¿Y los electrones de dónde los va a ganar o los va a perder? Aquí entra lo que mencionaba Manuel. Los electrones se ganan o se pierden solo, ojo, bien importante, solo del último nivel de energía. ¿Ya? Entonces, si recuerdan la clase anterior, habíamos mencionado que estos números grandes aquí, ¿listo? Son el nivel de energía, ¿verdad? Las letras son el subnivel y los números pequeños, los superíndices, pues son el número de electrones, ¿no? En cada nivel y subnivel. Así que para el silicio, ¿cuántos electrones tengo en el último nivel? El último nivel es 3. En este 3 tengo 2 y en ese otro 3 tengo otros 2. O sea que tengo 4 electrones en el silicio, ¿no? Es decir que el silicio puede de alguna manera estos 4 electrones perderlos, ¿ya? En el oxígeno, ¿cuántos electrones tengo en el último nivel? Aquí tengo 2 y aquí 4, o sea que tengo 6, ¿verdad? En el último nivel. Pero miren algo interesante. El oxígeno, para que el último nivel esté lleno, al P le faltan 2. ¿Por qué? Porque si recuerdan, el P solo llega hasta ¿qué? Hasta 6. ¿Por qué el P llega hasta 6? Porque tiene 3 orbitales. O sea, ¿cuántas cajitas? 3. Y en cada cajita alcanzan ¿cuántos electrones? 2. Por esa razón, 2 flechas, ¿no? O sea, una arriba y una abajo. Una arriba y una abajo. Bueno. Entonces, por esa razón puede llegar hasta 6. Y miren que aquí le faltarían 2 para completarse, ¿no? Acá este tiene 4 y ese tiene 6. Bueno, vamos a analizar qué podemos hacer con eso, ¿no? Esto es como teniendo en cuenta lo que miramos en la clase anterior. Nos vamos a percatar que no se requiere la clase anterior para resolverlo. Estoy haciéndolo como, digamos, teniendo en cuenta todo el concepto, pero no se requiere eso. Entonces, ¿cuál es la molécula que necesito? Es CO2, ¿no?
O sea que yo tengo un átomo de silicio, ¿verdad? Y 2 de oxígeno. Eso es lo que tengo, 2 de oxígeno. Miren de interesante, ¿qué pasa si yo uno estos dos? Yo podría coger estos 2 electrones y dárselos a un oxígeno. Si se los doy a un oxígeno, ¿con cuántos queda? Con 6 aquí. Pero como son 2 oxígenos, puedo coger estos otros 2 y dárselos al otro oxígeno que va a tener la misma configuración. Y quedaría con cuántos en el último, con 6. O sea que al final, en el último nivel de energía va a quedar con 8. Lo que ustedes conocen como regla del octeto. Que al final, en el último nivel de energía, los átomos deben quedar con 8 electrones. Entonces yo sé que el silicio al fin de cuentas lo que hizo fue dar los 4 electrones, o sea que perdió 4. Y el oxígeno lo que hizo fue cada uno de los oxígenos recibió de 2 electrones, ¿sí o no? Cada uno, o sea que cada oxígeno recibió 2, o sea que el oxígeno quedó con menos 2. Según esto pues ya sabemos la respuesta, ¿no? O 2 menos, ¿no? 4 más, o más 4, menos 2 o 2 menos, es lo mismo, no importa. Entonces según eso ya sabemos la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Silicio más 4 y oxígeno menos 2, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya, simple, pero hay otra forma más simple de hacerlo. Entonces analicémoslo aquí. ¿Cuál es la forma más simple? Me están diciendo que miren, es un compuesto. ¿Qué? Es un compuesto neutro. Y ya dijimos, ¿qué significa neutro? Que la suma de las cargas me dé 0, ¿sí o no? Entonces, fácil, digo, bueno, silicio, el oxígeno y 2. ¿Cómo yo hacía suma de las cargas? Bien simple, tenía que aprenderme que el oxígeno siempre es menos 2 y el hidrógeno siempre es, aquí siempre es más 1, ¿no? Aquí está menos, no es más. ¿Listo? Yo eso tenía que aprendérmelo, eso lo hago miles de veces en el colegio. Entonces diga, bueno, el oxígeno siempre es menos 2. El hidrógeno, aquí no tengo hidrógenos, tengo oxígenos. Y siempre es menos 2. O sea que yo digo, bueno. O la gran mayoría de veces, ¿no? Al menos es menos 2. Casi todos. Entonces menos 2. Ah, bueno, como el oxígeno es menos 2, ya me queda muy fácil. Yo sé que la suma tiene que darme 0 al final. Entonces digo, menos 2 por menos 2 me da menos 4. ¿Qué número me falta para que aquí al colocarle un número y restarle 4 me dé 0? Pues me falta 4. Porque 4 menos 4, 0. O sea que el silicio, ¿cuánto es? Es más 4, porque tiene que ser positivo, ¿no? Entonces, de nuevo, menos 2 por menos 2 da menos 4. Para que me dé 0 me falta un más 4, porque más 4 menos 4 pues me da 0. Entonces el silicio es más 4. Y otra vez llegamos a la misma respuesta. Más 4 y menos 2. ¿Me hago entender o no? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Y miren que cualquiera de las dos lo podría hacer, ¿no? Cualquiera de las dos formas. Es más, hay más formas. A usted se le puede ocurrir otra forma, ¿ya? Pero esa es la más fácil. Digamos, recordar que cuando yo hacía ese tipo de ejercicios, el oxígeno siempre era menos 2, el estado de oxidación. Y el hidrógeno siempre es más 1. Con eso puedo hacer cualquier molécula. ¿Listo? Bueno, claro, ¿no? Entonces puedo borrar. Listo. Por favor. ¿Cuál es la respuesta? 2 minutos para que lo lean, me digan la respuesta y lo discutimos entre todos.
Bueno, creo que ya con eso tenemos varias respuestas, ¿no? Por ahí la mayoría dice C, hay alguien que dice D, y bueno, y la gran mayoría tiene como respuesta C. Así que analicemos, ¿no? Lo importante es leer bien. Miremos, a continuación se presenta la configuración electrónica del magnesio en su estado neutro. Bien importante, neutro. ¿Qué significa neutro? ¿Alguien? ¿Qué significa neutro? Ya lo dijimos, ¿no? Que suma cero, pero en este caso solo es magnesio. La suma es cuando tenemos moléculas, ¿no? O sea, cuando tenemos varios átomos, sumo las cargas de los átomos y pues la suma me da cero, ¿no? Pero aquí no tenemos varios átomos, solo tenemos uno, magnesio. ¿Qué significará entonces que sea neutro? ¿Qué creen? ¿Qué significará? ¿Sí me hice entender lo que quise decir? O sea, la suma está bien, pero eso es cuando tenemos, por ejemplo, en el agua, H2O. El oxígeno es menos 2 y los hidrógenos son más 1. Como tengo dos hidrógenos, más 1 y más 1 más 2 y menos 2 del oxígeno, pues sería 0, ¿no? Pero es una molécula, tengo varios átomos. Aquí solo tengo uno, que es magnesio, una sola cosa. Y me dicen que es neutro. ¿Qué significará entonces? ¿No, nadie? ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿Qué significará que el magnesio sea neutro? Significa, muchachos, que tiene el mismo número de cargas positivas y negativas. ¿Y cuáles son las cargas positivas y negativas en un átomo? Pues los protones y los electrones. O sea que tiene el mismo número de protones y el mismo número de electrones. Por eso es neutro. O sea que en este caso, este magnesio no ha ganado ni perdido electrones. ¿Ya? Tiene el mismo número que pues los protones. O sea, eso significa, ¿ya? Eso es neutro, neutro. No ha ganado ni perdido electrones. ¿Listo? Sigamos la lectura. Cuando este elemento se combina con oxígeno, forma MgO. O sea, cuando ya combinan este con oxígeno, formamos esta molécula, ¿no? MgO. Su estado de oxidación cambia. Claro, cuando era neutro, el estado de oxidación, pues la carga, digamos, de este átomo, ¿cuánto era? Era 0. ¿Por qué? Porque no había ganado ni perdido electrones. Era 0. Pero cuando se unió, el estado de oxidación ya no es el mismo. ¿Ya? Porque ya se unió. Al unirse, él tiene que dar electrones o perder electrones. Dar electrones o recibir electrones, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver. Teniendo en cuenta que la suma de los estados de oxidación de los dos átomos que conforman este compuesto debe ser igual a 0, o sea, la suma del estado de oxidación del magnesio y la del oxígeno tiene que ser 0, ¿no? Y que el estado de oxidación del oxígeno es menos 2. ¿Cuáles son los estados de oxidación y la configuración electrónica del magnesio en el MgO? Entonces pensemos, si el oxígeno es menos 2, para que me dé 0, ¿cuánto tiene que ser el magnesio? O X en este caso, pues tiene que ser más 2, ¿sí o no? Porque más 2 menos 2 da 0, o sea que ya sabemos que la respuesta puede ser A o puede ser C, porque tiene que ser más 2, positivo. Porque positivo no sería más 2, menos 2 da 0. No puede ser menos 2, ¿no? Porque menos 2 me daría menos 4. No tendría sentido, ¿no? O sea que la B descartada y la D descartada, ¿ya? Entonces entre la A y la C, miremos, puede ser esta porque dice más 2 y puede ser la C porque dice más 2. ¿Qué significa más 2? Más 2 significa que cuando se unió con el oxígeno, se unió y perdió ¿cuántos? Perdió 2 electrones. ¿Recuerdan el ejemplo de las bodas de antes? Que entonces, no, mire, yo me quiero casar con su hija, le voy a llevar 3 caballos. Entonces para casarme le regalo 3 caballos, ¿no? Entonces era algo así, ¿no? Acá en los átomos dicen, bueno, yo me voy a unir con el oxígeno, pero para unirme le voy a regalar ¿cuántos? Le voy a dar ¿qué? 2 electrones. Eso es lo que le están diciendo, porque es positivo. Si le da 2 electrones el magnesio, significa
que en esta configuración tiene que tener 2 electrones menos. ¿Cuáles son los electrones? Los pequeñitos de acá. Y le quito 2. ¿De dónde le quito 2? Del último nivel de energía. O sea que estos dos de acá ya no pueden aparecer. O sea que todo esto que está acá no debería aparecer. O sea que solo debe aparecer 1s2, 2s2, 2p, 6. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces la respuesta debería ser ¿cuál? La C. 1s2, 2s2, 2p6. ¿Por qué no la A? Porque lo que están haciendo en la A es dándoles. Miren que apareció uno nuevo. Aparecieron 2 más. Ya no tiene 2, 4 y 6, 10, 12. Sino que ahora tiene 14. En cambio acá pues le quito, ¿no? Le quito. Solo tiene 10. Tenía 12 y ahora 10. ¿Me hice entender o no? ¿Sí? Si alguien no entiende, o sea, si alguien dice, no, la verdad no sé qué hizo, no entendí, no hay problema, simplemente dígalo y lo repetimos y ya, esa es la idea, ¿no? De aquí, o sea, no pasa nada. Pero la idea es que sean sinceros, pues para que se les quede algo, porque si no se les queda nada, pues no sirve, pues digamos que esta idea no tiene fin, ¿no? ¿Listo? ¿Todo bien? ¿Podemos continuar? ¿Sí o no? Sí. Ah, bueno, eso vendría siendo un catión. Claro, muy bien, Magali. Eso sería un catión. Porque perdió 2 electrones, ¿verdad? Entonces quedaría con carga positiva, porque es más 2, un catión. Muy bien. Listo. Ahora, si aquí, para continuar, después de entender un poquito átomos y vamos a entender tabla periódica, vamos a ver este video cortico, le van a prestar atención y hacemos una breve explicación. ¿Listo? Este año se cumplen 150 años de la creación de la tabla periódica, razón por la cual la ONU ha decidido que este año 2019 sea el año de la tabla periódica. Y por ello, desde la Universidad de Burgos nos gustaría hacer un pequeño homenaje a este invento que fue tan revolucionario en su época y que aún hoy en día seguimos utilizando. Ya hicimos un pequeño vídeo hablando de la historia de esta tabla, le podéis echar un vistazo si queréis. Pero todavía no hemos hablado de cómo se usa, qué información podemos sacar de la tabla periódica, por qué tiene una forma tan rara con columnas tan asimétricas. En este vídeo vamos a hablar de cuál es la forma de leer, de entender la tabla periódica y qué información podemos sacar de ella. Comenzamos. La tabla periódica es un resumen en el que nos dicen cuáles son los ingredientes que componen todo el universo, y con todo me refiero a todo, y también cuáles son las propiedades de estos ingredientes a los cuales llamamos elementos. Es importante saber que todos estos elementos están hechos de átomos, pero cada uno está hecho de un tipo de átomo distinto. Me explico. Un átomo a grandes rasgos es como una vaca. Tiene una parte de dentro y una parte de fuera. En la parte de dentro, llamada núcleo, nos encontramos los protones, unas partículas que tienen carga eléctrica positiva, y los neutrones, que se encargan de evitar que los protones se alejen entre sí. Por otro lado, en la parte de fuera, que llamamos corteza, nos encontramos a los electrones, unas partículas de carga eléctrica negativa que rodean al núcleo. La diferencia principal entre los distintos tipos de átomos es el número de protones. Esto es lo que nos ayuda a darle nombre a un átomo. Por ejemplo, si un átomo tiene solo un protón, independientemente de cuántos neutrones tenga o cuántos electrones, va a tener siempre el mismo nombre: hidrógeno. Si tiene 6 protones, siempre será un átomo de carbono. Y si, por ejemplo, tiene 79, será de oro. Los protones nos ayudan a bautizar a los elementos, a darles nombre. Los electrones, por el contrario, nos hablan más de su personalidad. Ya hemos dicho que los electrones se dedican a dar vueltas alrededor del núcleo. Pero lo que no hemos dicho es que son más organizados de los que la gente piensa. De hecho, no se dedican a dar vueltas como pollos sin cabeza alrededor del núcleo, no. Lo hacen de forma ordenada y se ordenan ellos solos en forma de capas, como una cebolla. Y esto es clave para entender la tabla periódica. En la tabla periódica, los elementos están ordenados de menor a mayor. De esta forma, el primer elemento, el hidrógeno, solo tiene un protón y un electrón. El segundo, que es el helio, tiene 2 protones y 2 electrones. El litio, 3 y 3, 4 y 4, y bueno, así toda la tabla. Pero claro, si el orden es tan sencillo, entonces, ¿por qué la tabla periódica es tan rara? ¿Por qué algunas filas están completas y otras están medio vacías?
Lo que está ocurriendo es que la forma de la tabla periódica nos está dando información acerca de cómo son esas capas en las que se organizan los electrones. Cada fila de la tabla representa una capa de electrones. Si en la primera fila solo hay dos elementos, es porque en la primera capa que forman los electrones, la que está más cerca del núcleo, solo caben dos electrones. Por eso los elementos que son más grandes y que tienen más electrones, como los de abajo, necesitan más capas para guardar todos sus electrones. Por ejemplo, el carbono. El carbono tiene 6 electrones. Entonces, 2 de ellos los guarda en la primera capa. Y los 4 que le quedan los guarda en la segunda capa. Por eso, el carbono es el cuarto elemento de la segunda fila, porque en la segunda capa ha guardado 4 electrones. Esto quiere decir que si cogemos cualquiera de los 118 elementos que hay en la tabla periódica, podemos saber cómo están organizados sus electrones simplemente sabiendo dónde están colocados. Y esto es súper importante, porque la configuración electrónica de los elementos nos permite predecir su comportamiento. Hay una regla de oro que nos dice que a los átomos les gusta tener sus capas perfectamente llenas, y harán lo que sea para conseguir esto. Muchas veces pensamos que los átomos tienen que tener los mismos números de protones que de electrones, por eso de que positivo con negativo se anula. Pero esto en verdad no es tan importante. Para un elemento, lo más importante es tener sus capas llenas. Pongamos un ejemplo. El flúor es un elemento que tiene 9 electrones. 2 de ellos los guarda en la primera capa, cerquita del núcleo. Y los otros 7 que le quedan, le guarda en su segunda capa. Pero hay un problema. Y es que en esta segunda capa caben 8 electrones. Y esto quiere decir que al flúor le queda solo un electrón para conseguir llenar su capa. Esto lo podemos ver porque está el penúltimo de su fila. Recordemos que las filas representan las capas. Esto no le gusta al flúor. Entonces, podemos predecir que este elemento hará lo que sea para intentar conseguir un electrón, aunque para ello se lo tenga que arrancar a otro elemento. Y lo que quiero que veáis es que, simplemente sabiendo dónde está un elemento, ya hemos podido predecir cómo se va a comportar. Y no solo el flúor, sino toda esta columna, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, todos esos elementos se encuentran en la misma posición que el flúor, que les queda un solo electrón para completar su capa. Entonces podemos predecir que todos los elementos de esta columna se van a comportar igual. La tabla periódica es un resumen prácticamente perfecto de las propiedades de los elementos, de los ingredientes del universo. Y la gran genialidad de esta tabla es la que hemos comentado, que simplemente sabiendo dónde está colocado un elemento, podemos predecir el resto de sus propiedades. Y es que, si un invento se sigue utilizando 150 años después de su creación, será por algo. ¿Por qué? Bueno, entonces ese video, aunque es un poquito viejo, 2019, pero pues dice las cosas que dicen no han cambiado, ¿no? Así que no se preocupen por eso, todo sigue igual. No sé si tengan alguna duda del video. Si no, podemos explicar brevemente cuál era la idea pues del video, ¿no? Entre más cerca el elemento esté al núcleo, más estable es, ¿verdad? Y entre menos cerca este es bastante... ¿Te refieres el elemento o te refieres los electrones? ¿Cómo así? ¿Que entre más cerca el elemento esté al núcleo? ¿O entre más grande el elemento? Digamos que los electrones no necesariamente, ¿no? Se lo puede relacionar más entre más grande sea el átomo, ¿no? Resulta que átomos más grandes... Pongámonos a pensar lo siguiente. Tu pregunta es muy buena para salirnos un poquito de esto y hablar de otra cosa un rato, ¿no? Y es que dentro del núcleo, ¿qué hay? Dentro del núcleo hay protones, ¿no? Pero los protones, ¿qué son? Los protones son cargas positivas. Y si nos ponemos a pensar, ahora recordemos cositas de física fáciles, ¿no? Física de Mickey Mouse, decía mi profesor. Entonces, ¿qué pasa cuando yo acerco dos cargas iguales? En este caso, si yo pongo dos cargas positivas juntas, ¿qué pasa? ¿Alguien? Se repelen. Y entonces, ¿por qué? Ustedes nunca se preguntaron por qué razón en el núcleo están juntos los protones si estos son cargas positivas. ¿Sí me hago entender? Ellos están juntos y están muy condensados, o sea, muy juntos.
¿Por qué razón están tan juntos y no se repelen si son cargas positivas? ¿Ni idea? ¿No? Por ejemplo, cuando yo alguna vez hablaba con un amigo, le decía, no, es que en realidad nunca tocamos nada, ¿no? Y ese es, hasta hay un video, un meme por ahí con ese concepto. Y es que si tú tienes, por ejemplo, ahorita tu mano encima de la mesa en donde estás mirando la clase o no sé, en cualquier lugar, cuando tú colocas la mano, en realidad la mano no está tocando la mesa. Lo que ocurre es que tu mano pues está hecha de átomos, ¿no? Y los átomos alrededor, ¿qué siguen? Los átomos alrededor tienen electrones. Entonces lo que ocurre es que los electrones de tu mano se están no sé cómo se dice, se repelen, ¿no? Se repelen con los electrones de la mesa y tú lo que sientes es eso, pero realmente no se tocan. Porque si se tocaran o estuvieran allí, pues tu mano y la mesa serían lo mismo, no habría diferencia entre mano y mesa, serían como una mano-mesa, una vaina así, ¿no? Rarísima. En realidad nunca tocas nada, en realidad sí estás flotando, digámoslo así, volando, porque en realidad lo que ocurre es que los electrones que están en los zapatos, bueno, en todo, se repelen con los electrones del piso, bueno, de todas las cosas. Y lo que uno siente es eso, que los electrones se repelen entre ellos. Entonces, ¿por qué los protones están juntos y no se repelen, no? Digamos, no tiene que ver con los neutrones, porque los neutrones no tienen carga. Si no tienen carga, no podrían servir como aislantes, ¿no? Digamos que los ayudarían a separarlos un poquito, pero no es realmente la razón. Si ayudan, o sea, si hay algo allí interesante con los neutrones, pero no vamos a hablar de eso ahorita. A los electrones les gusta la pelea y los neutrones no, porque los protones no, ¿será? Si son cargas positivas deberían, ¿no? ¿Por qué no? Si son cargas positivas, los protones deberían, pues, repelerse estando en el núcleo y estando tan cerca. Y eso tiene que ver con la pregunta de que son inestables o no inestables. Resulta que entre más grande el átomo, entonces si nos vamos hacia abajo, hacia acá y por acá abajo, entonces los átomos son muy grandes, ¿no? Significa que tienen muchísimos protones. Al tener muchísimos protones, ellos se repelen demasiado. Y ahí realmente lo que hay es una fuerza que los mantiene unidos. A esa fuerza se le llama fuerza nuclear fuerte. No sé si han escuchado. Realmente en el universo, miren, ahí hay algo bien interesante. En el universo hay 4 fuerzas que dominan el universo. O sea, todo lo que existe, todo hasta ahora en la física actual, lo podemos explicar mediante 4 fuerzas. Fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, fuerza electromagnética y gravedad. ¿Listo? O sea, esas son las 4 fuerzas que explican el universo, ¿ya? Algún día vamos a tener las respuestas a todo, a bueno, cómo surgió todo, por qué soy un ser tan insignificante, bueno, lo que sea, todo. La gravedad en la física no es clasificada como una fuerza. Helen, sí, realmente la fuerza de la gravedad, sí, ¿no? Cuando tú hablas de gravedad solita, si te refieres en física clásica, gravedad solita es aceleración, pero si estamos hablando de la fuerza de la gravedad, sí se clasifica como una fuerza, ¿no? No sé si me hago Pero entender. sí, ¿A qué te refieres? o sea, hay diferentes casos en los que como tú le dijiste, o sea, la gravedad no es una fuerza, sino también puede ser una aceleración. No, claro, Pero en la eso es tabla en Newton. periódica, Ajá. ¿Sí? pero en la tabla periódica, o sea, no está como algo claro de que pudiera ser una fuerza. Sí, no Yo en la creo que no. tabla, ¿no? No en la tabla porque digamos es un concepto diferente, ¿no, Helen? No vamos a mezclar conceptos, pero no. Ok. La gravedad, claro, cuando tú hablas en física de colegio te dicen, coloque la gravedad aquí, ¿no? Esa gravedad no es fuerza, esa gravedad sí es aceleración. Que tú colocas 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es una aceleración. Pero sí existe la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad es diferente. La fuerza de la gravedad es igual a G, que es la constante gravitatoria universal, por masa 1, por masa 2, ¿verdad? Dividido entre la distancia que lo separa al cuadrado. Esa sí es la fuerza de la gravedad. ¿Listo? Pero entonces, de manera general, ¿qué es lo que quería decir? En el universo hay 4 fuerzas que explican absolutamente todo. Y si algún día se logra, digamos, hacer una teoría que una esas 4 fuerzas, explicaríamos todo lo que existe. Eso sería una cosa brutal, o sea, tendríamos respuesta a muchísimas cosas que ahora no sabemos por qué son así, ¿sí?
Por ejemplo, no sabemos ciertas cosas del origen del universo. Sabemos que es muy probable un Big Bang, pero pensamos que no solo fue uno, sino que hay muchos Big Bang, ¿sí? O pues lo que los científicos dicen, ¿no? Que ha habido muchos. Hay varias teorías. Pensamos que hay un tiempo muy mínimo en el cual surgió el universo, que no sabemos qué es lo que ocurre allí. Pues resulta que si logran unir todas esas fuerzas, tendríamos respuesta a todo eso. Y hay una teoría que intenta unirlas. Actualmente la gente trabaja en eso. Es algo muy difícil allá. Los científicos súper tesos trabajarán en eso. Y se llama teoría de cuerdas. ¿Listo? Como hay a quien le guste la física puede leer. La teoría de cuerdas lo que hace es intentar explicar cómo usamos una teoría para poder unir esas cuatro fuerzas y explicar el universo. Sería genial donde lo logran resolver. Hasta ahora no lo han logrado, ¿ya? Bueno, ¿a qué iba? Entonces resulta que ¿por qué los protones están en el núcleo? Los protones están en el núcleo es porque hay una fuerza que los une. ¿Cuál fuerza? La fuerza nuclear fuerte, ¿ya? Ahora, cuando hay muchos protones, ese átomo se vuelve inestable. ¿Por qué? Porque ahora se repelen mucho más porque son muchos protones y la fuerza nuclear fuerte, por así decirlo, no es el término correcto, pero podemos decirlo aquí para entenderlo, y es que no es tan fuerte como para sostenerlos, ¿no? Y entonces los protones empiezan como que a salirse de allí, ¿sí? Entonces los átomos empiezan a ser inestables. Y cuando un átomo empieza a ser inestable, podemos hablar de átomos radiactivos, ¿ya? Que decae, el decaimiento de los átomos. ¿Me hago entender o no? Entonces ahí respondo la pregunta de que si era estable o inestable, ¿no? Alguien preguntaba. Keren, ¿no? Keren Tete. Si pronuncié bien tu nombre, si es tu nombre así. Sí, ok. Bueno, eso, a quien le guste la física, le recomiendo muchísimo un libro que se llama Breve Historia del Tiempo. Si a Helen le interesa por ahí, le recomiendo que lo lea. Es de Stephen Hawking, ¿no? Y en ese libro explica el surgimiento del universo, explica las cuatro fuerzas fundamentales que yo te cuento ahorita, explica un poco de la teoría de cuerdas, explica cuántica, sí, mecánica cuántica, física cuántica, y cómo se ha intentado con todo eso entender el universo, ¿no? Es una cosa brutal, o sea, es una cosa así bien loca, que lo deja a uno quebrado el cerebro, pero es muy bacano. Bueno, entonces, miremos. Aquí hablemos un poquito de esto y con eso pues terminaríamos para que no se aburran tanto, porque una clase muy larga también no es muy bueno. ¿Qué tenemos que saber de la tabla periódica? Entonces alguna vez yo estaba en un colegio, ¿no? Yo no me dedico a la docencia ya, un tiempo sí lo hice, ¿no? Un tiempo sí lo hice, pero ahora ya no me dedico a dictar clases, pero alguna vez trabajaba en un preuniversitario y me mandaron a un pueblo por allá, a La Porra, y cuando llegué allá los miré a los estudiantes, literal, estaban repasando la tabla periódica de memoria, que les habían pedido aprenderse la tabla. Pues muchachos, si su profesor les hace hacer eso, pues qué pena, pero eso está mandado a recoger. El man es un dinosaurio, ¿no? O sea, eso se hace allá, en la época los dinosaurios se ponían a aprender la tabla periódica así. Entonces un dinosaurio le preguntaba a otro, sí, en el grupo 1 que va, y lo recitaba. Ahora no, es una pérdida de tiempo, para eso hay tabla periódica. Pues yo soy químico y no me lo sé todos, peor pues un estudiante, ¿no? Entonces, eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que tiene sentido en la tabla periódica? ¿Para qué sirve? Entonces, claro que hay cositas que, pues digamos, yo me voy aprendiendo, pero es más bien haciendo ejercicios, no aprendiéndomela de memoria. Entonces, ¿qué es lo que sirve realmente en la tabla? Esta palabrita que está aquí. Tendencias. Es que de alguna manera yo en la tabla sepa las tendencias. Por ejemplo, que si yo me voy hacia acá, por acá se encuentra el átomo más electronegativo. O sea que todo lo que se acerque a este átomo, que es el flúor, ¿sí?, será más electronegativo. ¿Y qué significa electronegativo? Que tiene capacidad para atraer electrones, o mayor capacidad. Y por eso es que el mancito del video decía que el flúor va a hacer lo que pueda para robarle el electrón a otro, ¿sí o no? Y formar un enlace. ¿Por qué? Porque tiene mucha mayor capacidad para robar electrones, porque es mucho más electronegativo. Esa es una tendencia. Esas son cosas que yo debo saber de la tabla de manera muy general, ¿no? ¿Qué debo saber? Bueno, tener idea de más o menos por dónde están los átomos. No exactamente dónde, pero sí más o menos por dónde. Si me dicen sodio, bueno, yo sé que sodio tiene que estar por acá, sí, por acá. No sé exactamente dónde, pero tiene que estar por acá, sí, aunque no sepa, tiene que estar. Eso me sirve muchísimo
para darme cuenta, por ejemplo, que si el sodio, que está acá, ¿listo?, se une con el flúor, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues el flúor es muy electronegativo y el sodio no. O sea, el sodio, la electronegatividad es baja. Y por ahí creo que alguien decía, tengo entendido que los elementos más a la izquierda regalan electrones y los de la derecha roba. Sí, claro, ¿por qué? Porque los de la derecha serán más electronegativos. ¿Quién? El flúor. Hagan de cuenta que este es el mero macho, mejor dicho, el más teso de todos. Entonces todo lo que se acerca al flúor es igual, más electronegativo. Entonces yo con esto, si yo entiendo tendencias, yo digo, bueno, si el flúor se une con el sodio, ¿qué va a pasar? Pues el flúor le va a robar electrones ¿a quién? Al sodio. Ya. ¿Cuántos electrones le va a robar? Entonces, fácil. Si yo recuerdo que el sodio se encuentra en el grupo 1, yo sé que el sodio solo tiene un electrón en el último nivel de energía. O sea que ¿cuántos electrones le puede robar? Pues le puede robar 1. ¿Sí me hago entender? Ah, aquí no, aquí no. Lo dibujé mal al flúor. Es aquí, perdón. Se me fue uno más allá. Es aquí, ¿no? Ahí, esta no, estas son gases nobles. Bueno, ahí ya me entiende. ¿Sí me hago entender o no? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿No? Ahí es el flúor. ¿Sí? Perfecto. O sea que lo que yo debo saber de la tabla periódica, ¿qué es? Lo que yo debo saber de la tabla periódica son tendencias. Que me voy hacia arriba o hacia abajo, donde el átomo es más grande o más pequeño, que la electronegatividad, que la energía de ionización. Tengo que saber también cuáles son metales y no metales. Por ejemplo aquí, todo esto que está acá, todo esto son metales, estos son no metales, y a estos de aquí azules se les llama metaloides. ¿Por qué metaloides? Porque tienen características de metales, tienen características también de no metales, ¿no? Es como el centro, ¿no? Es como, bueno, estoy aquí en el medio, como que me parezco a estos, pero también a estos. Pues bueno, esa es la idea. ¿Sí me hago entender? Ahora, que a estos de aquí, si quieren algo más, a estos se les llaman, a los del grupo 1, metales alcalinos. Y aquí está hidrógeno, sodio, litio, bueno, etc. Y a los de acá, a los del grupo 2, se les llama metales alcalinotérreos. ¿Listo? Como para que vamos recordando un poco todo lo que le enseñaron. Es decir, que lo que tengo que saber de la tabla, de manera muy general, son tendencias. Que sabérmela de memoria no es una pérdida de tiempo. Y su profesor le dijo eso, ya que lo jubilen demasiado, ¿verdad? Entonces, miremos a ver qué sigue. Bueno, aquí están las tendencias, miren, de manera general, cómo aumenta la afinidad de acá hacia acá, la energía de acá hacia acá, el radio atómico, carácter no metálico, carácter metálico, energía de ionización, afinidad electrónica. Bueno, está lo que acabo de mencionar, esa es la tabla, eso es lo que debería saber, ¿no? O al menos recordar de alguna manera, ¿no? La electronegatividad, miren, el flúor es el más grande, ¿se dan cuenta? 4. Todo lo que se acerque al flúor es alto, lo que esté muy lejos es bajo. ¿Qué está cerca? Por ejemplo, el cloro es 3. ¿Y qué está lejos? El magnesio es 1, 2, claro, ¿verdad? Es una diferencia grande. Y aquí, bueno, ya seguiríamos con estos ejercicios que los podemos hacer en la siguiente clase. No sé si tengan alguna duda hasta ahí, todo bien, algo para decir. Y si no,